Frente a toda la junta directiva, Rebecca se colgó del cuello de Jack, susurrándole obscenidades con una risa escandalosa que rebotaba en las paredes de cristal del salón. Él, paralizado de horror, no podía controlarla. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por el champán que ella misma había preparado para otra, se encontraron con los de Mia, y con una sonrisa torcida sentenció: «Te dije que esta noche sería inolvidable, Jack. Es hora de dejar atrás lo que ya no sirve». El murmullo se apagó. Para todos, Mia era la esposa humillada. Pero por dentro, el dolor se transformaba en un hielo afilado. El golpe no la había roto, la había despertado. Una traición así, expuesta frente a todos, podría haberla hundido para siempre. Pero antes de seguir con esta historia de justicia, quiero hacer una pausa y preguntarte algo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Me emociona muchísimo saber que estas historias de fortaleza viajan tan lejos, conectando a tantas personas que, como Mia, saben que el final de algo es solo el comienzo de otra cosa. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar en el tiempo, a una vida que parece sacada de otra historia. Mia Reyes no nació rodeada de los cristales y el acero de los rascacielos de Santa Fe. Su infancia transcurrió en Oaxaca, entre el olor a barro húmedo y los colores vibrantes de los telares que sus padres, humildes artesanos, tejían con manos expertas. De ellos heredó la paciencia y el ojo para la belleza, pero dentro de ella ardía una ambición distinta, una fascinación por las líneas, las estructuras y los números. Su mente brillante la llevó a ganar una beca para estudiar arquitectura en la UNAM, un boleto dorado para dejar atrás el polvo de su pueblo y construir un futuro que solo existía en sus bocetos. Fue en los pasillos de la universidad donde conoció a Jack Villanueva. Él era todo lo que ella no era. Carismático, seguro de sí mismo, hijo de una familia adinerada con un camino ya trazado en el mundo de los negocios. Jack no vio en ella a una chica de provincia sino una fuerza de la naturaleza. Quedó cautivado por su inteligencia afilada y la pasión con la que hablaba de sus proyectos. «Tú diseñas los sueños y yo los hago realidad», le susurraba mientras paseaban por Ciudad Universitaria. Le prometió un imperio que construirían juntos, ladrillo a ladrillo, uniendo su visión con la de ella. Y Mia, enamorada por primera vez, le creyó. Por ese amor, Mia tomó la decisión que definiría la siguiente década de su vida. Puso en pausa sus propios planos, sus maquetas y su prometedora carrera, para convertirse en el cimiento invisible sobre el que Jack construiría Villanueva Corp. Se transformó en la esposa perfecta, la anfitriona que deslumbraba a los inversionistas con cenas impecables y una conversación culta. Su casa en Polanco era una obra de arte, cada rincón diseñado por ella para proyectar el éxito de su marido. Mientras él ascendía, ella se encargaba de que su mundo personal funcionara con la precisión de un reloj suizo, liberándolo de cualquier distracción. El mundo veía a Jack Villanueva, el genio de los negocios. Nadie veía a la arquitecta que había diseñado su vida. Los primeros años fueron un torbellino de amor y promesas cumplidas, viajes, celebraciones, la sensación de estar en la cima del mundo. Pero poco a poco, el calor de ese sol comenzó a enfriarse. Los primeros signos fueron casi imperceptibles, como finas grietas en una pared que solo ella podía ver. Las juntas hasta tarde se volvieron la norma, no la excepción. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora siempre descansaba boca abajo sobre la mesa, vibrando con mensajes que provocaban en él una sonrisa que ya no era para ella. De repente, su guardarropa se llenó de trajes más caros y lociones que ella nunca le había comprado. Luego vino el distanciamiento, una frialdad sutil que se instaló entre ellos. Los besos se volvieron un roce rápido en la mejilla al salir de casa. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por monosílabos y el sonido del noticiero de fondo. Cuando ella intentaba acercarse, él ponía una barrera invisible, culpando al estrés del trabajo, a la presión de un nuevo contrato. Mia, leal y comprensiva, aceptaba sus excusas, diciéndose a sí misma que era solo una fase, el precio que pagaban por el éxito que ambos habían soñado. Pero en el silencio de la noche, mientras él dormía dándole la espalda, una duda helada comenzaba a crecer en su corazón. Algo se había roto, y no sabía cómo repararlo. La duda creció hasta convertirse en una presencia helada en la cama que compartían, un tercer cuerpo invisible hecho de secretos y mentiras.
El nombre de esa presencia era Rebecca. Al principio, era solo un eco en las conversaciones telefónicas de Jack, la asistente estrella, la mente brillante, que estaba revolucionando el departamento de marketing. Jack hablaba de ella con un entusiasmo que Mia no había escuchado en años, una energía que ya no guardaba para su hogar. El nombre vibraba en las notificaciones de su celular, siempre acompañado de emojis de copas de champán y guiños que él borraba de inmediato, sin saber que Mia ya los había visto de reojo. La sombra se materializó en una tarde gris de noviembre. Mia, en un intento por recuperar la cercanía perdida, decidió sorprender a Jack en su oficina con su café favorito. Al abrir la puerta de cristal esmerilado, la escena la congeló. Jack no estaba solo. Reía a carcajadas, inclinado sobre su escritorio, compartiendo una confidencia con una mujer joven, vestida con un traje sastre de un rojo tan agresivo como su sonrisa. Era ella, Rebecca Montes. La risa de ambos se cortó en seco. En ese instante, Mia sintió el abismo que se había abierto entre su mundo, el de los vestidos de lino y la elegancia serena, y el nuevo universo de Jack, hecho de ambición afilada y tacones de aguja. Jack, visiblemente incómodo, se apresuró a hacer las presentaciones. Mia, ella es Rebecca, de quien te he hablado. Rebecca, mi esposa, Mia. La joven le tendió una mano con uñas perfectamente esculpidas. Su apretón fue firme, casi desafiante. Sus ojos recorrieron a Mia de pies a cabeza, con una evaluación fría y rápida. Ah, la famosa Mia. Es un placer, por fin, dijo, y en ese por fin, había un universo de historia compartida de la que Mia no era parte. Jack me ha mencionado, continuó, haciendo una pausa deliberada, que te encanta la decoración. La frase aparentemente inocente la redujo a un pasatiempo, a una figura doméstica. La primera estocada fue directa, disfrazada de cumplido. Rebecca señaló el vestido que Mia llevaba, una pieza de diseño mexicano que ella adoraba. Qué bonito, muy casero, sentenció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me recuerda a algo que mi abuela usaría para recibir visitas en el pueblo. El veneno en la palabra casero fue tan potente que Mia sintió que le faltaba el aire. Miró a Jack, esperando una defensa, una corrección, algo. Pero él solo forzó una risa nerviosa y cambió de tema, hablando de una fusión inminente. Su silencio fue más doloroso que el insulto. La dejó sola, desarmada, frente a la mujer que claramente estaba ocupando su lugar. A veces, la traición no es el engaño en sí, sino la cobardía de quien permite que te humillen. Es el silencio de la persona que juró protegerte mientras otra te clava un puñal con palabras. ¿Alguna vez has sentido ese frío? Déjame saber en los comentarios si crees que el silencio puede ser la peor de las traiciones. Tu opinión es muy importante para mí. Esa noche en casa, la confrontación fue inevitable. Mia, con la voz temblorosa, le preguntó a Jack por qué no la había defendido. Su respuesta fue un muro de gaslighting. Estás siendo demasiado sensible, Mia. Es solo su forma de ser. Es directa. Es una millennial. No puedes esperar que el mundo se detenga por tus sentimientos, le dijo, mientras se aflojaba la corbata, evitando su mirada. Rebecca es vital para la empresa. No puedo permitirme un drama personal por un comentario tonto. Con esa frase, le dejó claro el nuevo orden de prioridades. La empresa y Rebecca estaban por encima de ella. El desprecio se volvió su nueva forma de comunicación. Unas semanas después, Mia desempolvó los planos del terreno que él le había regalado, ilusionada con retomar el sueño de construir su casa. Se los mostró durante la cena, explicando con pasión la distribución de los espacios, la entrada de luz natural. Jack ni siquiera los miró bien. Con la boca llena, respondió. Se ve lindo, mi amor, pero ahora mismo estoy construyendo un imperio real, no una casita de muñecas. Ya tendremos tiempo para tus pasatiempos. La palabra pasatiempos fue como un martillo rompiendo el último cristal de la ilusión que ella albergaba. Su sueño, su profesión, reducida a un simple hobby. La exclusión social fue el siguiente paso. Se acercaba la gala anual de Villanueva Corp, el evento más importante del año. Mia siempre había sido la anfitriona no oficial, ayudando a Jack, encantando a los socios. Pero ese año, él le anunció casualmente que iría solo. Será una noche muy pesada, puro negocio.
te vas a aburrir, argumentó. Además, Rebeca ya me organizó toda la agenda de reuniones para esa noche. Es más práctico así. La estaba borrando de su vida pública, convirtiéndola en un secreto, en un mueble viejo que ya no combinaba con la nueva decoración de su éxito. La humillación se hizo pública a través de la pantalla de su celular. Un día antes de la gala, una revista de sociales publicó una galería de fotos de un cóctel exclusivo para los patrocinadores del evento. Y allí estaba Jack, sonriendo a la cámara, con una copa en la mano. A su lado, con un vestido de lentejuelas plateadas que parecía derretirse sobre su cuerpo, estaba Rebeca. Su mano descansaba con naturalidad sobre el brazo de él. No posaban como jefe y empleada. Posaban como la pareja poderosa que Mia y él habían dejado de ser hacía mucho tiempo. El pie de foto decía, Jack Villanueva y su mano derecha, Rebeca Montes, la dupla que está conquistando la ciudad. El golpe final ocurrió en un restaurante de Polanco, a la vista de todos. Mia había quedado para cenar con una vieja amiga de la universidad, buscando un respiro de la tensión de su hogar. Al entrar, su corazón se detuvo. En la mesa más cotizada junto al ventanal, estaban Jack y Rebeca, compartiendo una botella de vino caro, sus cabezas muy juntas, susurrándose secretos. Por un impulso que no pudo controlar, Mia caminó hacia ellos. No sabía qué iba a decir, pero no podía simplemente dar la vuelta y huir. Al verla, Rebeca no mostró sorpresa, sino una diversión cruel. Sonrió lentamente y, antes de que Mia pudiera articular palabra, dijo en un tono lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Vaya, Mia. ¡Qué coincidencia! ¿Vienes a supervisar que Jack no pida postre? El sarcasmo era denso, humillante. Luego, se giró hacia Jack, acariciándole la mano sobre la mesa. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica. Alguien que siempre esté pendiente de los pequeños detalles. La palabra doméstica fue pronunciada como si fuera una enfermedad terminal. Mia no miró a Rebeca. Fijó sus ojos en Jack, esperando, suplicando con la mirada que dijera algo, que la defendiera, que pusiera a esa mujer en su lugar. Pero Jack Villanueva, el hombre que le había prometido construir un imperio para ella, simplemente bajó la vista hacia su plato de risotto, incapaz de sostenerle la mirada. Su silencio fue la confesión más ruidosa y devastadora de todas. En ese instante, Mia comprendió que ya no quedaba nada por salvar. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo un frío glacial que le recorrió las venas y apagó el último rescoldo de amor. Con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí misma, dijo: «Provecho». Y se dio la vuelta, caminando con la espalda más recta que nunca. No estaba huyendo de una humillación. Estaba caminando hacia la guerra. La gala anual de Villanueva Corp era el escenario perfecto para una coronación o una ejecución. El aire del lujoso salón de eventos vibraba con el murmullo de poder, el tintineo de copas caras y el brillo de joyas que competían con las luces de la ciudad, visibles a través de los enormes ventanales. Mia, con un vestido de seda color medianoche, una pieza de elegancia discreta que susurraba clase en lugar de gritarla, se sentía como una reliquia de otro tiempo. Era un fantasma en la celebración del éxito de su propio marido. Jack la había ignorado toda la noche. Un planeta girando en una órbita lejana, atraído únicamente por el sol abrasador de los inversionistas, y de su joven y ambiciosa protegida, Rebeca. Y entonces, como una depredadora que ha olido sangre, apareció Rebeca. Se movía entre la multitud con la seguridad de quien sabe que el territorio ya le pertenece. Su vestido, de un rojo agresivo y cortado para desafiar la gravedad, era una declaración de guerra. En sus manos sostenía 2 copas de champaña, cuyas burbujas parecían bailar con malicia. Se detuvo frente a Mia, su sonrisa tan afilada como los tacones que perforaban la alfombra. «Una para la reina de la noche», dijo, su voz goteando un sarcasmo que solo Mia podía percibir. Le extendió una de las copas. Mia, cuyos instintos habían sido afilados por meses de mentiras, notó un brillo casi imperceptiblemente aceitoso en la superficie de la bebida, y la forma depredadora en que Rebeca la observaba, esperando que bebiera. El universo se contrajo en ese instante.
El ruido del salón se desvaneció, solo existían ellas dos y las dos copas. Rebeca se distrajo por una fracción de segundo, girando la cabeza para devolverle una sonrisa cómplice a un director que pasaba. Fue todo el tiempo que Mia necesitó. Con un movimiento fluido, casi invisible, aprendido en años de servir cenas a la élite de la ciudad, intercambió las copas. Su mano no tembló. Su rostro no reveló nada. Cuando Rebeca se volvió, Mia ya sostenía la otra copa, la que originalmente estaba destinada para la amante. «Por el futuro», dijo Mia, levantando el cristal con una calma glacial. Rebeca sonrió, victoriosa, y bebió un largo sorbo de su champaña. Los minutos siguientes se desarrollaron en una cámara lenta de pesadilla. La compostura de Rebeca comenzó a desmoronarse, primero sutilmente, luego de forma catastrófica. Su risa se volvió estridente, demasiado alta para el entorno. Sus movimientos, antes felinos y calculados, se volvieron torpes y exagerados. El murmullo en el salón se convirtió en un silencio denso, pesado, mientras todos los ojos se clavaban en el espectáculo que estaba a punto de estallar. Jack, notando que algo andaba mal, se acercó a ella con el ceño fruncido, intentando controlarla con un susurro. Pero ya era demasiado tarde. La droga, sea cual fuera, había demolido todas sus inhibiciones. Frente a toda la junta directiva, frente a los clientes que Jack había pasado años cortejando, frente al mundo que Mia le había ayudado a construir, Rebeca se colgó de su cuello. Su cuerpo se arqueó contra el de él, de una manera vulgar, obscena. Comenzó a susurrarle cosas al oído, pero su voz ya no era un susurro, sino un siseo audible que provocó jadeos de incredulidad. La humillación era pública, un accidente de auto a cámara lenta del que nadie podía apartar la vista. Jack, con el rostro pálido de horror, intentaba apartarla con delicadeza, pero ella se aferraba a él como una enredadera venenosa. Era una marioneta cuyos hilos habían sido cortados, y su caída arrastraría a todos con ella. Fue entonces cuando los ojos de Rebeca, nublados por el champán que ella misma había preparado para otra, se encontraron con los de Mia a través de la sala, y con una sonrisa torcida, desquiciada, sentenció la verdad para que todos la oyeran. «Te dije que esta noche sería inolvidable, Jack. Es hora de dejar atrás lo que ya no sirve». Su mirada, llena de un triunfo delirante, no dejó lugar a dudas. No se refería a un mal negocio o a un viejo contrato. Se refería a Mia. El golpe fue brutal, diseñado para aniquilarla, para exponerla como la pieza obsoleta, el estorbo que debía ser descartado. La amante, en su euforia inducida, acababa de firmar la declaración de guerra en público. El mundo de Mia se inclinó sobre su eje. Sintió como el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo oscuro y helado. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tambor frenético que ahogaba el silencio de la sala. Un temblor helado le recorrió la espalda, y por un segundo, el aire se volvió demasiado espeso para respirar. Todos la miraban, esperaban las lágrimas, el grito ahogado, la huida vergonzosa, esperaban que se rompiera, que se desmoronara como una estatua de sal bajo la lluvia. Miró a su marido, buscando un salvavidas en medio del naufragio. Pero los ojos de Jack, cuando finalmente se encontraron con los suyos, no contenían disculpa ni compasión, solo un pánico egoísta y la sombra de una acusación. Su silencio no la defendió, la condenó, pero el colapso que todos esperaban nunca llegó. En ese abismo, en esa caída libre, Mia no encontró el miedo, encontró el fondo. Y el fondo era sólido, hecho de acero. El dolor no la ahogó. Se cristalizó. Se convirtió en un diamante duro y afilado en el centro de su ser. El temblor cesó. Su respiración se estabilizó. El martilleo de su corazón se transformó en el ritmo constante y frío de una máquina. Para todos en esa sala, Mia era la esposa humillada, la víctima trágica del escándalo de la noche, pero por dentro, el fuego del amor y la esperanza se había extinguido por completo, dejando tras de sí un hielo afilado y una claridad aterradora. El golpe no la había roto, la había despertado, y la mujer que despertó ya no sentía dolor, solo sentía el peso del arma que acababan de poner en sus manos. El viaje de regreso a casa fue un funeral silencioso en un ataúd de lujo.
Jack conducía, sus nudillos blancos apretados contra el volante de cuero, soltando una letanía de maldiciones y justificaciones. Culpó al champán, a la presión, a la ambición desmedida de Rebecca. En su monólogo frenético, incluso insinuó que Mia, con su presencia fría y distante, lo había empujado a buscar consuelo en otra parte. Cada palabra era un intento desesperado por reconstruir su narrativa, por pintar a Rebecca como la villana, y a él mismo como una víctima de las circunstancias. Mia, sentada en el asiento del copiloto, no dijo una sola palabra. Miraba las luces de la Ciudad de México pasar como estrellas fugaces a través de la ventanilla, pero no las veía. Su mente era un tablero de ajedrez, y las piezas, por primera vez, comenzaban a moverse bajo su control. Al llegar al penthouse, él se desplomó en un sofá, la cabeza entre las manos, esperando la tormenta de lágrimas y acusaciones que nunca llegó. Mia, en cambio, caminó con una calma que lo desconcertó. Se sirvió un vaso de agua. El tintineo del hielo contra el cristal fue el único sonido que rompió la tensión. Lo observó como un científico observa un espécimen bajo el microscopio. Analizó su postura derrotada, el sudor en su frente, la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Ya no veía al hombre que amaba, ni siquiera al hombre que la había traicionado. Veía una serie de debilidades, un conjunto de vulnerabilidades que ahora eran su mapa hacia la libertad. El luto había terminado. La estrategia había comenzado. Los siguientes días fueron una obra maestra de disimulo. Mia se convirtió en la sombra perfecta, una presencia tranquilizadora, que se movía por la casa, con una eficiencia silenciosa. Le preparaba el café por la mañana, escuchaba sus llamadas de pánico con una expresión de serena preocupación, y le ofrecía palabras vacías de consuelo. Todo se arreglará, Jack, superaremos esto juntos. Él, cegado por su propio ego y su desesperación, se tragó la mentira. Creía que ella, la esposa leal y sumisa, estaba de su lado, lista para ayudarlo a limpiar el desastre. No se dio cuenta de que cada gesto de apoyo era una maniobra de espionaje. Mientras le planchaba una camisa, memorizaba los números de teléfono que veía en la pantalla de su celular. Mientras ordenaba su estudio, fotografiaba discretamente los estados de cuenta que dejaba sobre el escritorio. El teléfono de Jack, antes un santuario de sus secretos, se convirtió en su caja de Pandora. Una noche, mientras él dormía profundamente agotado por el estrés y el alcohol, Mia tomó el dispositivo. Sus dedos no temblaron al introducir la contraseña, la fecha de fundación de Villanueva Corp., el único aniversario que él parecía recordar. Lo que encontró fue un vertedero digital de traición. Cientos de mensajes con Rebecca, no solo de amoríos, sino de negocios. Planes para desviar fondos de la compañía hacia una cuenta personal. Conversaciones donde se burlaban de Mia, llamándola la decoradora, el mueble antiguo de Polanco. Con una frialdad quirúrgica, Mia no leyó por morbo. Documentó. Hizo capturas de pantalla, las envió a un correo electrónico secreto, y borró cualquier rastro de su intrusión. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para él. Una tarde, él hablaba por teléfono en la terraza, su voz era un susurro furioso. Creía estar solo. Pero Mia estaba en la habitación contigua, con la grabadora de su celular activada, pegada a la puerta de cristal. Escuchó a Jack confesarle a su abogado que había usado fondos de la empresa para comprarle un departamento a Rebecca. Lo escuchó planear cómo culpar a la junta directiva por la mala gestión financiera. Lo escuchó admitir, con una frialdad que helaba la sangre, que su matrimonio era solo una fachada para mantener su imagen pública. Mia no sintió dolor, solo una confirmación gélida. Guardó el archivo de audio con un nombre simple: póliza de seguro. La arquitecta en ella sabía que ninguna estructura puede ser demolida, sin antes estudiar sus cimientos podridos. La traición tiene muchas caras, y a veces la peor no es la infidelidad, sino el desprecio silencioso que la acompaña. Ver tu vida, tus sueños y tu valor, reducidos a nada, por la persona que juró construir un mundo contigo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la confrontación directa o planearías una justicia silenciosa y metódica? Cuéntame en los comentarios, tu perspectiva es muy valiosa para esta comunidad. Con un arsenal de pruebas en su poder, Mia dio el siguiente paso. Contactó a Elena Torres, una abogada recomendada por una vieja amiga de la universidad,
conocida por su discreción y su ferocidad en los tribunales. No se encontraron en una ostentosa oficina de Santa Fe, sino en la tranquilidad de la biblioteca de un museo. Sobre una mesa de madera oscura, Mia no derramó lágrimas. Desplegó una carpeta, audios, estados de cuenta, capturas de pantalla, copias de transferencias bancarias. Habló con la precisión de una CEO, presentando un informe trimestral. Elena la escuchó en silencio, sus ojos agudos analizando cada documento. Cuando Mia terminó, la abogada no ofreció condolencias. Solo una sonrisa de admiración depredadora. Señora Villanueva, dijo, usted no necesita un abogado. Necesita un director de orquesta para la sinfonía que está a punto de componer. Y créame, será un placer dirigirla. La pieza final del rompecabezas estaba guardada en la caja fuerte de su vestidor, detrás de las joyas que él le había regalado como compensación por sus ausencias. Era una carpeta de cuero azul que contenía los títulos de propiedad del penthouse. Mia recordó el día en que Jack se los entregó, con una sonrisa condescendiente. Es mejor que esté a tu nombre, mi amor, por temas fiscales. Tú no te preocupes por esas cosas aburridas. Él creía haberla puesto en una jaula dorada, sin saber que le había entregado las llaves de la fortaleza. Con el documento en sus manos, Mia sintió el peso tangible de su poder. Ya no era un papel, era su declaración de independencia. La arquitecta estaba a punto de reclamar la obra maestra que él creía suya, y los planos para la demolición de Jack Villanueva estaban, finalmente, completos. La mañana siguiente no llegó con el estruendo de una batalla, sino con el silencio de una tumba. Mia no había dormido. Había pasado la noche desmantelando una década de vida compartida con la precisión de un cirujano. Cada llamada a su abogada, cada correo electrónico al banco, cada instrucción al conserje del edificio, fue un corte limpio, sin vacilación. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron de oro los rascacielos de Santa Fe, el imperio personal de Jack Villanueva ya no existía. Él simplemente aún no lo sabía. Mia, de pie junto al enorme ventanal de su sala, observaba el amanecer con una taza de café negro entre las manos. No sentía euforia, ni siquiera alivio. Sentía el vacío sereno que queda después de demoler un edificio condenado para dar paso a una nueva construcción. Jack llegó poco después de las 9, con el sabor amargo del alcohol y la humillación todavía en la boca. Venía armado con una furia justa, ensayando en su mente el discurso que la pondría en su lugar. El monólogo que la haría sentir culpable por el desastre de la noche anterior. Esperaba encontrarla llorando, vulnerable, lista para aceptar su parte de la culpa. Pero lo primero que encontró fue una puerta que no se abría. Introdujo su llave electrónica. Nada. La luz verde no parpadeó. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, como si la presión pudiera doblegar la tecnología a su voluntad. El silencio del lector de tarjetas fue su primera bofetada. Un sudor frío comenzó a formarse en su nuca. ¿Se había descompuesto? Imposible. Esta era su casa. Su fortaleza. Frustrado, sacó el celular para llamarla, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. La rabia se mezcló con una extraña ansiedad. Golpeó la puerta, primero con los nudillos, luego con el puño cerrado. «Mia, abre la maldita puerta». Su voz resonó en el pasillo alfombrado, un eco patético de la autoridad que creía poseer. Nadie respondió. Derrotado y confundido, bajó a la recepción para pagar al taxi que lo esperaba. Sacó su tarjeta de crédito, American Express Black, el símbolo de su estatus, y se la entregó al conductor. Unos segundos después, el hombre se la devolvió con una mirada de fastidio. «No pasa, jefe, está declinada». El mundo de Jack se detuvo. ¿Declinada? Era imposible. Tenía un límite casi ilimitado. Sacó otra, una Visa Infinite. El resultado fue el mismo. La vergüenza lo quemó por dentro, una humillación pequeña pero profunda, frente a un extraño. Rebuscó en sus bolsillos y logró juntar el efectivo para pagar, sintiéndose como un adolescente pidiendo prestado. Parado en la acera, frente al imponente edificio que llamaba hogar, una sensación de irrealidad lo invadió. Fue entonces cuando su teléfono vibró, no una, sino 3 veces seguidas, una trilogía de notificaciones que ejecutarían su sentencia.
La primera era un correo electrónico de su banquero personal. Asunto: notificación importante sobre sus cuentas. Lo abrió con dedos temblorosos. El texto, frío y corporativo, le informaba que todas las cuentas conjuntas habían sido congeladas y los fondos transferidos a una cuenta de titularidad única, según la solicitud de la firmante principal, Mía Reyes Villanueva. La segunda notificación era un mensaje de texto de su abogado, un archivo PDF. El título del documento lo dejó sin aliento. Demanda de divorcio y orden de restricción. Le prohibía acercarse a Mía o a la propiedad en la avenida Presidente Masaryk. La tercera vibración fue un mensaje de WhatsApp. Era de Mía. No había un párrafo de dolor, ni una acusación. Solo una frase, tan simple y demoledora como un veredicto. Tus cosas están en 3 maletas en la recepción. Tienes 1 hora para recogerlas. El aire se escapó de sus pulmones. Se apoyó contra la pared de mármol del edificio, su traje de diseñador de repente sintiéndose como un disfraz barato. En menos de 5 minutos, Mía no solo lo había echado de su casa, lo había borrado de su vida, le había cortado el acceso a su propio dinero, y lo había convertido en un paria legal. Desesperado, buscó el último salvavidas que creía tener. Marcó el número de Rebeca, esperando encontrar una aliada, la cómplice con la que reconstruiría su vida. Ella respondió al tercer timbrazo. Su voz no era seductora, sino gélida y distante. Jack, no puedo hablar ahora. Él, con la voz rota, suplicó. Rebeca, me ha echado. Me ha quitado todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa seca y cruel. Ese es tu problema, no el mío. Anoche casi arruinas mi carrera, no vuelvas a llamarme. Y colgó. Dentro del penthouse, Mía ya no miraba por la ventana. Había visto suficiente. Sobre la mesa de centro de mármol, donde antes reposaban revistas de sociedad, ahora se extendían los planos de un nuevo proyecto. No era una casa. Era un centro de mentoría para jóvenes arquitectas. Proyectos Reyes, decía el membrete en la esquina superior. El teléfono sonó. Era su abogada. Todo está hecho, Mía. Es un hombre legalmente despojado. Mía miró los planos, su futuro dibujado en líneas limpias y precisas. No, Elena, respondió con una calma absoluta. No está despojado, simplemente le he devuelto lo que le correspondía. Absolutamente nada. La arquitecta había demolido su pasado, y sobre los escombros ya estaba construyendo su legado. Colgó el teléfono, y el silencio del penthouse la envolvió, pero ya no era un silencio opresivo, era un lienzo en blanco. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero, respirable. Caminó descalza sobre el mármol frío, sus pasos resonando como el primer latido de un corazón nuevo. Se detuvo frente a los planos extendidos sobre la mesa de centro, iluminados por el sol de la mañana. Ya no eran solo líneas y números, eran la geografía de su libertad. En el reflejo del ventanal, no vio a la esposa de Jack Villanueva, la anfitriona perfecta con la sonrisa cansada. Vio a Mía Reyes, la arquitecta, la constructora, la única dueña del horizonte que se extendía ante ella. Y por primera vez en una década sonrió. No fue una sonrisa de venganza, sino de reconocimiento. Se estaba conociendo a sí misma de nuevo. Un año después, el nombre de Mía Reyes ya no era un susurro en los círculos sociales, sino una firma respetada en el mundo de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario. Su empresa, rebautizada como Legado Reyes, se había convertido en sinónimo de diseño innovador y ética empresarial. Los mismos que antes la veían como un accesorio decorativo en las fiestas de su marido, ahora buscaban su consejo y competían por sus proyectos. Ella no había olvidado sus raíces, pero las había usado como cimiento, no como ancla. El terreno que Jack le había regalado como una jaula de sueños postergados, ahora albergaba su obra más personal y aclamada. Un moderno centro de mentoría para jóvenes emprendedoras de bajos recursos, un lugar donde los talentos sin apellido ni fortuna podían construir sus propios imperios. Había transformado el símbolo de su humillación en un monumento a la resiliencia. La tarde de la inauguración, el sol se filtraba a través de las estructuras de cristal y acero que ella misma había diseñado. Mía,
Con un vestido de lino blanco que irradiaba una confianza serena, observaba a las primeras jóvenes recorrer las instalaciones con ojos llenos de asombro y esperanza. A su lado, un hombre le tomó la mano con suavidad. No era un magnate ni un millonario, era Mateo, el paisajista que había llenado de vida los jardines del centro. Un hombre que se había enamorado de los planos en su mente antes que del nombre en las revistas. Él no le prometía el mundo, la ayudaba a construirlo. Mientras el aplauso de los asistentes llenaba el aire, Mia miró su obra, un edificio que respiraba futuro, y supo que la justicia más grande no era ver a Jack caer, sino levantarse ella misma tan alto que su sombra ya no pudiera alcanzarla. La justicia a veces no hace ruido, simplemente cambia las cerraduras, congela las cuentas y firma nuevos planos para un futuro mejor. La historia de Mia nos enseña que el final de una humillación puede ser el comienzo de la más grande de las construcciones, la de uno mismo. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, y que su verdadera venganza fue su éxito, demuéstralo con un like en este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias de justicia como esta.